Bien, vamos a la palabra, la titulé Lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu. Y cuando iba al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas nos narra lo que es la biografía de Jesús y nos da detalles, como otros evangelios también, pero Lucas lo hace más detalladamente, nos narra lo que es su nacimiento, nos narra el ministerio de Jesús, cómo se desarrolló ahí en Galilea, los milagros que hizo. Y es más, el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, o sea, como Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, ¿sí? Y es el relato, el Evangelio de Lucas es el relato más completo porque, le digo, nos habla desde su nacimiento hasta su ascensión, ¿sí? Y presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como les decía recién. Así que vamos a estar acá en el Evangelio de Lucas, acompáñeme. Capítulo 4. Yo sé que lo prediqué el domingo pasado, pero quisiera profundizar algunas cosas más. ¿Estamos ahí en el Evangelio de Lucas 4? Bien. Antes de entrar al texto central, tenemos que entender el contexto de lo que está sucediendo, porque el Evangelio de Lucas nos narra los hechos bien puesto, cómo va la historia. Y lo que estaba sucediendo, mis hermanos, anteriormente es que, en el contexto es que los cielos son abiertos. Jesús es bautizado, dice, los cielos se abren, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ¿no? Una voz del cielo, y estaba pasando algo tremendo, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo. Pero al llegar al capítulo 4, ahí vemos que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, pero lleno del Espíritu. Pero en el contexto lo que sucede es que hay una gran bendición porque los cielos son abiertos. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces yo hablaba con hermanos y les decía y les aconsejaban, ¿saben qué? Hay momentos que sucede que Dios nos da de su bendición, los cielos se abren. Pero ¿saben lo que pasa? ¿Cómo opera Satanás? Satanás siempre quiere robar esa bendición. Un ejemplo, los jóvenes que vienen, ¿no?, llenos del Señor ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Satanás lo que quiere siempre es robar, arrebatar esa bendición, porque es padre de mentira, y esa es la manera que él obra y que él opera. Y más o menos un poco le expliqué el domingo pasado, ¿no? En la tentación. Pero ¿qué estaba sucediendo con Jesús? Era un momento de aflicción, de prueba, de tentación. Y en su contexto Jesús, como les decía, los cielos vienen abiertos, la voz del Padre se escucha. Y es tremendo lo que estaba sucediendo. Así que, ¿saben? Cada vez que Dios nos da una bendición, Satanás va a querer robar esa bendición. Un ejemplo. ¿Recuerdan Israel en el desierto? Israel pasan las plagas, están por cruzar el mar. ¿Y qué hace el faraón? Los mejores carros. Vamos tras de ellos. Ezequías festeja la Pascua. ¿Qué sucede con Ezequías cuando está festejando la Pascua? ¿El ataque de quién? El ataque de los asirios. Otro ejemplo, mis hermanos. Los discípulos bajan del monte de la transfiguración, de tener un momento ahí con el Señor, en un momento hermoso, bajan del monte y se encuentran con un chico endemoniado que no pueden expulsar el demonio y ya tenían oposición. Entonces siempre que Dios da una bendición, Satanás quiere robar esa bendición, ¿sí? Y todo eso sucedía en ese contexto. Así opera Satanás. De hecho, el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Va a querer en este momento robar, ¿qué? La palabra que está siendo dada en este momento, ¿sí? Y Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones. Va a querer arrebatarnos la bendición cuando nosotros somos bendecidos por Dios, ¿sí? Si somos bendecidos por Dios, yo quiero decirte que te prepares
para el ataque que va a venir. El ataque va a venir. Recuerdo que en el congreso que tuvimos también de Él Volverá, cuando vino el pastor Lin, estábamos acá, Dios está aquí, y estábamos, y acá a la vuelta, en el auto de Beni les rompieron el parabrisas y ya teníamos un ataque, hermanos. Nos sucede con los autos allá afuera, cuando en este momento estamos compartiendo, alabando, adorando a Dios, compartiendo el mensaje de la palabra, y también nos sucede así, hay una oposición, hay ataques, ¿sí? Pero, ¿por qué le digo esto? Yo no lo digo para infundirles miedo, sino para tenerlo como una advertencia. Siempre que Dios da una bendición, espérate el ataque del infierno, ¿sí? Viene, ¿sí? Y no es para infundir miedo, ¿sí? Bien, vamos al Evangelio de Lucas y vamos a leer todos los versículos hasta el verso 29 y vamos a tratar de explicar todo. No sé si llego. Si no llego, queda para el domingo que viene, para el aniversario. Vamos a leer. ¿Tiene ahí el texto? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Miren cómo, noten esto, ¿no? Volvió del Jordán. Ese era el contexto que le conté recién. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Verso 5. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Verso 14. Y Jesús, volviendo ¿cómo? En el poder del Espíritu, dice, a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió,
de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, dice, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Bien, mis hermanos. Acá tenemos el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Jesús lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu. Pero ¿qué sucedió, no? Para que él volviera en el poder del Espíritu. Tuvo una batalla, tuvo una lucha, tuvo aflicción, estaba siendo tentado. Pero también el texto de la Biblia revela y nos aclara a nosotros que estaba ¿cómo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba ayunando, en ayuno. 40 días dice que estuvo en ayuno. Y nosotros a lo largo de toda la Biblia nos enseña lo que es el ayuno. Y tenemos que saber cómo nosotros tenemos que ayunar y cuáles son las razones por qué ayunamos. ¿Recuerdan lo que decía el pastor Fumero? Una iglesia sin la boa no funciona, sin Biblia, sin oración, sin ayuno, no funciona. Entonces, cuando vamos a la Biblia y nos enseña la Biblia lo que es el ayuno, en la Biblia nos enseña que se ayunaba por un tiempo de duelo. La Biblia nos enseña que hacían ayuno porque había un tiempo de duelo. También la Biblia nos enseña que el ayuno que hacían eran con el propósito de arrepentimiento. Pero otro propósito, 3 razones por las que se debe ayunar. Cuando hay un momento de duelo, de aflicción, o se tiene que llamar al arrepentimiento, o una dependencia total del Señor. 3 razones por cual la Biblia nos enseña a nosotros que debemos ayunar. ¿Sí? El ayuno no es una dieta, ¿sí? Es bueno ayunar, pero debe hacerse con una correcta, comprender lo que se va a hacer, ¿sí? Con el propósito correcto, ¿sí? Por el cual nosotros ayunamos. ¿Saben cuál es el propósito por el cual vos y yo tenemos que ayunar? Es para que nuestro espíritu conecte con el Espíritu de Dios. Ese debe ser el propósito por cual nosotros tenemos que ayunar. Que nuestro espíritu conecte con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y con una situación específica como la Biblia nos enseña, que era un momento de aflicción, de duelo, de arrepentimiento. Dice, Isaías nos enseña lo que es el verdadero ayuno del Señor. Ahí en Isaías dice, este es el ayuno que yo quiero. Y usted puede leerlo en el libro del profeta Isaías, ¿sí? Isaías 58 creo que está, ¿no? 50, por ahí, 58. ¿No? Este es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. ¿Sí? Pero ese debe ser el propósito. Siempre hay un propósito por el cual se debe ayunar. ¿Recuerdan la iglesia primitiva? Dice que estaban orando y ayunando. Y dijeron, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra por cual van a ser enviados. Entonces estaba ayunando con un propósito. Dirección del Espíritu. Y estaban ayunando. Esto rápidamente, Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dice. Dijo el Espíritu Santo, miren, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ahora repasemos, ¿por qué razones se debe ayunar? 3 razones. Dependencia del Señor. Situaciones específicas. A veces algunos ayunan porque, como los fariseos, ¿no? Que se querían mostrar, ¿no? Yo ayuno tanto, y se hacían ver.
Pero ahí está el propósito y la Biblia nos revela cuál es la forma correcta de ayunar. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesús ayunó. ¿Sí? Pero en el verso 3 hay un conflicto. Viene Satanás, le dice el diablo, si eres el Hijo de Dios, bueno, convertí esta piedra en pan. Y ahí viene lo que es esta tentación. Parafraseado en la traducción original sería algo así. Ordena que esta piedra se convierta en pan, ya que tienes todo el poder. Así fue que se lo dijo. Ya que tenés todo el poder, vos sos el Mesías, ¿por qué vas a andar pasando hambre? Convertí esa piedra en pan. Y ahí tenemos lo que le estaba diciendo Satanás. ¿Qué pasó en el Edén? Lo mismo, la misma artimaña, ¿no? Con que Dios ha dicho, ¿no? Con que Dios dijo, y ahí tenemos, ¿no? Sucedió lo mismo en el Edén. Pero miren, en el Edén el hombre cayó. En el desierto Jesús venció. Porque la carta a los Romanos nos enseña que Jesucristo es nuestro nuevo Adán, o sea, porque por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo entró la justificación, la salvación a todos los hombres. ¿Sí? Ahí tenemos salvación. Satanás siempre trata de cuestionar y siempre va a querer poner en tela de juicio, en duda, el poder de Dios. Así opera. Se pone en duda. ¿Sí? Hacelo, te dice, ¿no? En la mente, hacelo. Y quizás, ¿por qué no oré? ¿Por qué no le pedí dirección a Dios? Vos nomás, hacelo nomás. ¿Qué tenés que andar orando? ¿Qué tenés que...? ¿No? Satanás siempre va a cuestionar y siempre va a poner en duda el poder de Dios. ¿Sí? Siempre va a ser así. ¿Recuerdan a Abraham? Con la esclava. Lo quiso ayudar a Dios. Dios le había dado una promesa. Te bendeciré y serás de bendición. Y esa promesa estaba dada por Dios. ¿Y qué quiso hacer Abraham? Lo quiso ayudar a Dios con la esclava, ¿no? Ahí entramos también, mis hermanos. Pero acá viene la respuesta. Jesús le dice en el verso 4, dice, mirá, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿no?, de Dios. Es decir, que resiste la primera tentación. La primera tentación la resiste. Pero después viene una segunda tentación. Dice que el diablo lo llevó a un monte y le mostró un monte con todos los reinos de la tierra. Yo te voy a dar todo esto porque a mí se ha sido entregado. Si tan solo postrado me adoras. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué ir a la cruz? Hagamos un contrato acá nomás. Y no tenés que ir a la cruz ni nada. Acá nomás. Ya todos los reinos son tuyos. Porque Satanás sabía, como conoce la palabra, pero la distorsiona, Satanás sabía que había una promesa dada por Dios en el Salmo 2, que dice, este es mi hijo, y pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces, ¿qué dice Satanás? Bueno, hagamos un trato, tan solo un poquito. ¿Y qué es lo que siempre quiere Satanás? Porque la caída de Satanás fue porque dice, si tan solo llegara a ser como el Altísimo, ¿no? Ahí está. Si tan solo me adorares un poco. Ahí vemos una batalla, ¿no? ¿Y qué sucede acá? ¿Qué está haciendo Satanás? Está poniendo en duda la promesa de Dios. Así opera. Como les decía, hay una promesa, y yo no lo voy a citar al texto rápidamente. Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Y por eso Satanás se la quería hacer bien fácil. ¿Para qué luchar? ¿Para qué ir a la cruz? ¿Sí? Complaceme un ratito y ya está todo. Pero también a nosotros nos pasa eso, hermanos. Muchas veces nosotros somos
tentado, ¿sí? Y nos viene el tentador a nosotros. ¿Para qué vas a esperar una respuesta de Dios a eso? Hacelo. Así pasa también con nosotros. Y la respuesta de Jesús: vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo vas a servir. Pero el que es hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? El que es hijo de Dios sabe esperar en las promesas de Dios. ¿Sí? Yo le creo y yo espero. De hecho, el salmista dice: yo hubiere desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese desmayado. Y el Hijo de Dios espera en las promesas de Dios. ¿Sí? Aguarda a Jehová, dice. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera, dice, a Jehová. Y viene ya la última tentación. ¿Qué hace Satanás? Empieza a cuestionar ahora. Ya hizo, ¿no? Él quiso cuestionar y poner en duda una promesa, y ahora lo que quiere hacer es poner en duda lo que es la protección de Dios. Pero como conoce las Escrituras y saben lo que sabe muy bien hacer Satanás con la Biblia, es torcerla. Es quitarle el sentido que las Escrituras nos quieren enseñar. Porque cita el Salmo, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? Está poniendo en duda la protección de Dios. Miren, llegó a Jerusalén, lánzate del pináculo. Quisiera poner una imagen, pero no. Pero pueden googlear una imagen del pináculo del templo, ahí donde le dice: lánzate, haz un show acá, Jesús, ¿no? Y ahí vemos, mis hermanos, cómo pone a prueba la protección de Dios. Dice: Él va a mandar a sus ángeles, cita el Salmo 91, ¿no? Él va a mandar a sus ángeles para que te guarden y en las manos te van a sostener. Satanás conoce las Escrituras y lo que hace es distorsionarla. Por eso el surgimiento de muchas herejías, de muchas sectas, religiones que hay en el mundo. Y esa es la característica de Satanás, es atacar. ¿Saben cuándo ataca Satanás? Como todo animal carroñero. ¿Sabe cuándo ataca? Cuando estás débil. Dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El león no es un animal carroñero, ¿no? Pero lo pone como ejemplo cómo anda. Pero estaba viendo el otro día en los documentales de animales, como la hiena sí es un animal garroñero que está ahí esperando a ver las obras. Así es Satanás, mis hermanos. ¿Sí? 3 veces lo tentó y por un tiempo, dice la Biblia. Cuando habla de tiempo, esa palabra es kairos. Un tiempo, dice. No volvió, dice. ¿Y cómo nosotros ahora, aplicándolo a nosotros, haciéndole una aplicación, por favor, presta atención, haciéndole una aplicación a nosotros, cómo nosotros podemos poner a prueba al Señor? ¿Cómo nosotros podemos tentar al Señor? ¿Qué dicen que podemos hacer nosotros? Podemos tentar al Señor, ¿no? Ay, me pasé el semáforo, Señor, que no me llegue la multa. ¿No? Así, ¿no? Ay, Señor, estoy en esta fiesta, no me dejes beber. Ay, Señor, no me dejes ver pornografía. Y ahí ya caíste. Y después le decís: líbrame, Señor. Ahí está. ¿Cómo no vas a ceder a la tentación si estás abriendo puertas? Si estás tentando al Señor. De esa manera tentamos al Señor. ¿Sí? ¿Pero a qué voy con esto? Aprendemos 2 maneras que Jesús nos enseña a vencer la tentación. Lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu, pero 2 maneras que Jesús nos enseña de cómo vencer la tentación.
¿Saben cuál es la manera de vencer la tentación? Dos maneras. Enfrentarla y ahí con el poder de la palabra. Porque la Biblia dice, resistid al diablo. Ahí está hablando de un término militar, resistan al diablo. Y cuando venga, dice, huirá de vosotros, pero resistidlo, firme, dice. Entonces lo que tenés que hacer frente a la tentación es resistirlo, enfrentar la tentación. ¿Sí? Pero también la Biblia dice que utilizó la palabra del Señor, ¿no? Escrito está. Lo que tenemos que hacer es resistir, pero también tomar la palabra. Y hoy, mis hermanos, ustedes y yo tenemos ventaja. ¿Por qué? Tenemos toda la palabra de Dios y esto podemos aplicarlo a nuestra vida. Ahora mismo, al salir de este lugar, van a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir aflicciones y nosotros le podemos dar a esto, a enseñanza, una aplicación. ¿Saben? Las personas que no tienen en mente la palabra de Dios no tienen un punto de referencia. No hay un punto de referencia cuando no se tiene la palabra de Dios. Porque Jesucristo mismo dice, o ignorás, dice, el poder de Dios. Al ignorar las Escrituras, estás ignorando el poder de Dios. Erráis, le dice, ignorando, dice, las Escrituras y el poder de Dios. Erráis cuando ignorás las Escrituras. ¿Por qué? Porque también estás ignorando el poder de Dios, mis hermanos. Nunca podremos experimentar el poder de Dios si no conocemos la palabra de Dios. Nunca vamos a poder vencer si la palabra de Dios, así cuando viene la situación, como enseñaba el domingo pasado, vamos a poder enfrentarla cuando estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, así como fe y obediencia van juntos, también poder y palabra van juntos. ¿Sí? Porque ¿cómo volvió Jesús? Ahí el mismo texto bíblico dice que volvió en el poder del Espíritu. Tremendo es esto. Yo digo, acá estaba un manjar, decía. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en todo alrededor y enseñaba en las sinagogas. En el poder del Espíritu, Galilea, aproximadamente 3 millones de habitantes, donde se movía por Capernaum, ¿no? Ahí iba Jesús en el poder del Espíritu. Y de hecho es más, el profeta Isaías profetiza sobre Galilea. Miren, Isaías 9:1, vamos a verlo. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, y en Galilea de los gentiles. El pueblo dice que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Ay, tremendo lo que Jesús empezaba a hacer en el poder del Espíritu. Se difundía su fama. Los demonios salían tan solo ahí. No, tremendo cómo se empezó el desarrollo de su ministerio en Galilea. El primer milagro en las bodas de Canaán de Galilea, convirtiendo el agua en vino, y así le puedo poner muchos milagros que Jesús hizo, que el Evangelio de Juan dice que si se tuvieran que escribir todos los libros, dice, no alcanzaría, dice Juan. Tremendo, hermanos. Galilea era una zona de muy bajos recursos. La gente vivía de la pesca, gente del campo. Y en la parte de Galilea había muchos matrimonios mixtos, ¿sí? Porque ahí eran gentiles, ¿sí? No eran judíos de raza pura, ¿sí? Entonces los de Jerusalén, entonces decían que los de Galilea son fuchi, ¿no?
había un menosprecio de los habitantes de Jerusalén y ellos tenían un acento así de pueblo, ¿no? Y por eso a Pedro le dicen, tu manera de hablar te descubre que él era Galileo, o sea, era de ahí. Y por eso tu manera de hablar te descubre. Cuando Pedro lo negó, ¿recuerdan? Y ahí estuvo Jesús. De hecho, miren, yo se lo voy a leer en esta versión, en Nueva Traducción Viviente. Mateo 26:73 dice, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes, le dice. ¿Sí? Y ahí vemos cómo fue el desarrollo en el poder del Espíritu, hermano. Qué tremendo, ¿no? Una iglesia en el poder del Espíritu, así como Jesús andaba ahí por Galilea. Y dice que enseñaba en las sinagogas. Yo voy a la Biblia y en el Antiguo Testamento ni siquiera encuentro la palabra sinagoga. Pero empiezo a ver el Nuevo Testamento, sinagogas. Hasta Jesús dice, no son sinagogas de Satanás ahí en Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento no aparece la palabra sinagoga. ¿Sí? Y dice ahí, el verso 15 de Lucas dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué pasó? Si en el Antiguo Testamento lo que se nos muestra que era el tabernáculo, se iba a adorar al templo. ¿Qué es lo que sucedió? Que ahora empiezan a haber sinagogas por todos lados. Lo que sucede es que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí se empezaron a desarrollar las sinagogas. Ese es el contexto por qué surgen las sinagogas. Porque los sacerdotes son llevados cautivos y al no haber sacerdocio no se puede ofrecer sacrificio. No se podía ofrecer sacrificio. Y por eso ahora vas a encontrar ahora en el Nuevo Testamento sinagogas por todas partes. ¿Sí? El templo fue destruido, Babilonia destruyó todo y no se podía participar de la ceremonia de la ley. Los sacerdotes habían sido llevados cautivos también. Entonces, ¿qué quedaba? Lo que quedaba era estudiar la ley. ¿Sí? Las sinagogas se dan en un contexto en Babilonia en cautiverio. ¿Sí? Así se empiezan a estudiar los pergaminos. ¿Sí? Y acá, ¿saben quiénes surgen? Los amigos de Jesús, los escribas. Surgen, los escribas. Y ellos estudiaban, ¿no? Lo que dice Moisés, así es. Y ellos leían las escrituras y se convirtió eso en una ley oral. Y ahí está lo que es el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. ¿Sí? Y ellos empezaron a oficiar reuniones en la sinagoga. Un ejemplo, una casa de oración que se abre, una célula, ¿sí? Para ponerlo un poco en contexto actual. Pero dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí? Como nosotros hoy tenemos una costumbre donde ya venimos, cantamos las canciones, ofrendamos, el pastor predica, algunos está durmiendo. Y ahí estamos, ¿no? Tenemos una costumbre. Y saben, y empezamos también con nuestras cuestiones también. O ¿cuándo va a terminar el pastor? Ya me quiero ir a mi casa. No termina más. Y así sucede, mis hermanos. Pero ¿saben lo que me revela el texto de la Biblia? Que Jesús iba a la sinagoga. Se crió, hermanos. Esa fue su crianza. Así como nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia. Esa fue la crianza que Jesús tuvo. Dice, conforme a la costumbre. ¿Sí? Pero algunos te dicen ahora, yo puedo adorar a Dios a mi manera.
Puedo estar en casa con mi asadito tranquilo, ahí adorando a Dios, levantando mis manos, un rico asado, ¿no? Buena música, y estoy acá adorando a Dios. Hay una diferencia entre admirar a Dios y adorar a Dios. Muchos admiran a Dios, pero la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Eso, la comprensión de poder comprender lo que es la verdadera adoración. ¿Sí? Jesús iba, mis hermanos. Ahí nos enseña él mismo que él iba a la sinagoga. Pero algunos quieren adorar a Dios a su manera. Descansar con la familia. No hay una comprensión profunda de lo que es adorar a Dios. Pero dicen que también al leer ahí en la sinagoga el pergamino, ¿saben lo que sucedía? Había un profundo respeto por la palabra de Dios. ¿Saben? Dice que se ponían en pie cuando se leían las escrituras. Se ponían en pie y el que le tocaba hablar las escrituras estaban puestos en pie. Miren el profundo respeto a la palabra. Y los ojos todos estaban puestos sobre el que iba a leer. Un ejemplo, ahora yo que le estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ahí Jesús mismo en el texto cita una profecía de Isaías 61, que donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado, ¿no?, a dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los pobres, me ha enviado a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Abre el rollo que el ministro le entrega. Miren, no eligió como yo hice, ¿no? Hoy voy a predicar Lucas 4. Ya el ministro, el que era el encargado de la sinagoga, ya había preparado el pergamino. Y cuando ya abre Jesús el rollo y empieza a leer Isaías 61, porque eso es lo que empieza el Espíritu del Señor, y cierra el pergamino y dice, delante de todos ustedes esta palabra hoy se ha cumplido. Y cierra el pergamino porque lo que sigue en Isaías 61 es cuando Él regrese, lo que se va a cumplir después. Por eso dice, hasta acá, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han escuchado, se está cumpliendo delante de sus ojos, le dijo. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Sí? Y ahí empezó el chisme santo, ¿no? Pero no es el hijo de José, el carpintero ese, ¿no? Y empezaron a menospreciarlo, ¿no? No será el hijo de José, va a ser el Mesías, porque le estaba diciendo a todos, para hacérsela más corta, yo soy el Mesías. Así se los dijo ahí delante de todos. Y empiezan, ¿no? Pero no es el carpintero, el hijo de José. Y ahí donde Jesús empieza a decirle, ¿no? A lo primero dice que todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es Ahí empieza. El hijo de José. Y ahí Jesús habla, dice, sin duda me van a decir este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en esta tierra. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Vos sos el Mesías? Y todo lo que estamos escuchando, que estás haciendo por Capernaum milagros, y estás levantando muertos, y los enfermos son sanados, los leprosos son curados. A ver, haz un milagro ahora. Eso es lo que le estaban diciendo. Si vos sos el Mesías, hacenos un milagro ahora. Seguramente me van a decir eso, dice Jesús. Y ahí empieza y cita 2 profetas del Antiguo Testamento. Dice, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él era de Nazaret, ¿no? Dice, y de verdad os digo que muchas viudas, dice, en Israel, en los días de Elías, dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda, Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había, dice, en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Pone como ejemplo, mis hermanos, acá Jesús está poniendo un ejemplo de lo más bajo que lo que podía haber en la cultura judía. Leprosos, mujeres y gentiles. Era lo más bajo
de la sociedad en ese tiempo, para ellos, ¿no? Leprosos, repito, mujeres y gentiles, eran un cero a la izquierda. Entonces, ¿qué pasaba? Como les decía, los judíos menospreciaban a los gentiles. Pero ¿qué hace Jesús? Como buen maestro, les cita dos profetas que fueron incomprendidos por el pueblo y les dice que nadie puede ser acepto en su propia tierra. Estaba ahí Jesús. Tiempo atrás pasó lo mismo, les está diciendo. Pasó con Elías y pasó con Eliseo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que fue enviado Elías a una viuda de Sarepta. Dice que muchas viudas había en Israel, pero ¿a quién le fue enviado el profeta de Dios? Del pueblo gentil. Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben les da el derecho y les da la autoridad de ser hijos de Dios. No lo recibieron, lo rechazaron. Y le estaba poniendo el ejemplo de Elías, pero también le pone el ejemplo de otro profeta más del Antiguo Testamento, Eliseo. ¿Solamente saben quién fue sano? No fue. En Israel había muchos leprosos, pero el único que fue sanado fue Naamán el sirio, gentil. En simples palabras, para resumir un poco, ¿sabe lo que está diciendo? Las mujeres, los leprosos, los gentiles, creyeron. Y ustedes que son incrédulos. Y también dice que no pudo hacer milagros, otro evangelio, por la dureza que había, la incredulidad que había en el corazón. ¿Y saben cuál fue la reacción? Se llenaron de ira, lo querían matar, lo llevaron a la colina, allá lo querían. Eso por cuando te dicen la verdad, ¿no? Pastor, qué hermosa palabra, gloria a Dios. Y cuando viene la confrontación con la verdad, ya te ganaste un enemigo. Porque es así. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la confrontación con la verdad, como lo estaba confrontando Jesús, porque Jesús lo estaba confrontando, les estaba diciendo, estos que son gentiles, estos que ustedes menosprecian, a ellos se les fue enviado. Y ustedes no creen. Y muchas veces pasa así, mis hermanos, hay esta reacción, incluso acá en la iglesia. Les decís la verdad y se enojan. ¿Sí? Ay, yo me voy a esta iglesia, son muy legalistas. Y así empiezan. Y se van. ¿Sí? Y sigue habiendo, así como en los tiempos de Jesús, sigue habiendo ese tipo de personas dentro de las iglesias. Estuvo lindo el culto, pastor. Pero cuando le decís, mira hermana, no se meta en chisme. Ahí está. Te va a perseguir, te va a cuestionar y te ganaste un enemigo. ¿Sí? Los gentiles reciben el favor de Dios y ellos lo rechazan. Los llevaron hasta una colina. Y en Isaías 61, donde él abre el rollo, hay una de las comas más importantes de toda la historia. Que si usted lo quiere saber, lo espero el domingo que viene. A las 10 de la mañana.